Bueno, bienvenidos. En esta parte vamos a hablar de la descomposición de números utilizando estructuras repetitivas. Bueno, ¿a qué se refiere descomponer el número? Significa, como en este ejemplo tenemos un número que contiene 6 dígitos. Lo que yo quiero es ir descomponiendo dígito a dígito, es decir, ir sacando este primer dígito y a través de esta forma ya poder comparar si este dígito es par, impar, primo, si hay algún repetido, si ese dígito es el único que existe en ese número. Pero no se puede hacer de tan fácil manera, ya que este es un número entero y solamente se pueden realizar operaciones aritméticas. Bueno, para esto se va a realizar la división entre 10 para poder ir descomponiendo. Y el ejemplo sería contar cuántos dígitos pares contiene un número. Bueno, al dividir entre 10 tenemos dos resultados, uno que es el resultado mismo de la división y otro que es el resto o módulo, que corresponde exactamente al primer dígito. Si nuevamente dividimos entre 10, nos fijamos que vamos a obtener el siguiente dígito. Nuevamente dividiendo el resultado de la división entre 10, vamos obteniendo todos los demás dígitos, es decir, el 2, el 8, el 7, 6, 5, 4. Como ven, ¿qué ha pasado con nuestro número? Con nuestro número original, que tenía 6 dígitos, se ha ido descomponiendo uno a uno hasta llegar a 0, ¿no? Como vemos ahí. No, a eso se refiere la descomposición de números, se descompone dígito a dígito. De esta forma se obtiene cada uno de los dígitos y de esta forma podemos realizar algún tipo de ejercicio que estemos planteando, como en este caso contar cuántos dígitos son pares. Bueno, para esto tenemos un inicio, luego vamos a hacer la lectura de un valor n, en este caso puede ser este número. Muy bien, ahora vamos a tener un contador, una variable c, que inicializa en 0 para ir contando la cantidad de dígitos pares que aparezca. Muy bien, ahora veamos qué es lo que tenemos que hacer. Al dividir entre 10 tenemos dos resultados, uno que es el resto y que vamos a obtener de esta forma, haciendo esta operación n módulo 10. Es decir, a través de esta fórmula, esta operación vamos a obtener el resto que corresponde al primer dígito. Para obtener el nuevo valor de n, que antes era de 6 dígitos, ahora va a ser de 5, hacemos la división n entre 10 como parte entera y lo guardamos en la misma variable n para seguir descomponiendo. Muy bien, ya tenemos eso. Y cuando saque el primer dígito, ¿qué tengo que hacer? Preguntar si es que ese dígito es par. ¿Y cómo lo hago? Haciendo esta pregunta con la condicional de módulo 2, es decir, el residuo de la división entre 2. Si es igual a 0, entonces significa que ese dígito es par, ¿no? Entonces eso es lo que voy a preguntar. Y si fuera verdad, es decir, si es verdad, tengo que incrementar la variable de c aumentando 1. Y por razón no hace nada, ¿no? Si nos fijamos bien, ese es el nuevo valor de n. Estamos haciendo paso a paso lo que ocurriría. Nuevamente dividiendo entre 10 tenemos eso, el dígito 8, nuevamente tenemos el 7, luego el 6, luego el 5, luego el valor de 4. Si nos fijamos, la variable n ha ido decrementándose ha ido descomponiéndose hasta llegar a un valor de 0. Y mientras era mayor a 0 se va sacando los valores de d y n, o los nuevos valores de n. Y la condicional que voy a usar es la estructura repetitiva while. Mientras ese n sea mayor a 0, voy a dividir y voy a sacar el dígito, el nuevo número, y voy a comprobar si ese dígito es par para ir contando. Y finalmente lo que tengo que hacer es mostrar cuántos dígitos son pares, y lo muestro en la variable c. Y finalmente fin. Como se ha podido notar, a eso se refiere contar cuántos dígitos pares contiene este número. Es la estructura básica.
¿Qué pasaría si yo quisiera contar en vez de eso cuántos de estos dígitos son impares? Tenía que cambiar la pregunta o esta condicional de esta forma: d módulo 2 igual a 1, ¿no? De esta forma estaría preguntando si ese dígito es impar. Y bueno, vamos a hacer el reemplazo correspondiente, que sería en lugar de preguntar si ese dígito es par. Es decir, que esto lo colocamos en este lugar, ¿no? De esta forma ya me estaría contando la cantidad de dígitos impares. Ahora, ¿qué tal si yo quisiera en lugar de eso contar cuántos dígitos son primos? Bueno, la pregunta entonces también cambiaría, sería si el dígito es igual a 2, o el dígito es igual a 3, o el dígito es igual a 5, o el dígito es igual a 7. Bueno, ¿por qué pregunto estos 4 valores? Porque son los únicos dígitos los cuales son primos. Es decir, que recordemos que el dígito o un dígito va del 0 al 9, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y estos son los únicos valores que son primos dentro de ese rango. Lo colocamos en este lugar y de esta forma ya estaremos contando la cantidad de primos, bueno, la cantidad de dígitos primos que tiene ese número. Bueno, eso sería todo con respecto a este ejercicio. Y como se ha podido observar, esta es la estructura básica de la descomposición de números utilizando la estructura repetitiva del while. Siempre recordando que siempre se saca el dígito, se actualiza el valor de n que se va descomponiendo. Luego de eso se va haciendo las preguntas que se requieran, ¿no? O que se necesiten, dependiendo de mi pregunta o de mi problema que quiero resolver con este diagrama de flujo. Bueno, espero que les ayude en algo para poder entender el uso de la estructura repetitiva. Aquí les habló Marcelo Calle.